Padre, gracias te damos, mi Dios, porque tu fidelidad hacia nosotros, Padre mío, es inexplicable, Señor. Padre mío, aun cuando nosotros, mi Dios, deliberadamente, Señor, optamos por, Padre mío, desobedecerte e irnos, Padre Celestial, por nuestro propio rumbo, Señor, y hacer, mi Dios, las cosas a nuestra manera, Padre. Tú, mi Dios, no nos dejas al olvido ni nos abandonas, Señor, sino que sigues ahí, Padre, fiel a nosotros, Padre mío, esperando, Señor, que reconozcamos que no podemos vivir, no podemos hacer nada sin ti, te necesitamos, Padre. Por ello es que esta noche hemos venido a aprender de ti, Señor. Hemos venido, Señor, a que nos hables a través de tu palabra y nos enseñes para hacer lo recto y lo bueno delante de tus ojos, Padre. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Hoy, antes de dar inicio a nuestro estudio, quiero reconocer a los hermanos que el día sábado hicieron una confesión de fe pública y bajaron a las aguas, ¿no? A las aguas del bautismo, y se identificaron de una manera pública ante aquellos que estábamos ahí presentes como discípulos de Jesús, ¿no? Se identificaron en la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Así es de que le voy a pedir a los hermanos si pueden pasar aquí al frente. Voy a darles un certificado de bautismo para que lo tengan y lo tengan de recuerdo. Y de esa manera puedan ustedes hermanos, los que se bautizaron, no, el hermano, ellos tres y la hermana Ceci se bautizaron el día sábado. Francisco, si puedes por favor venir y pasárselos. Este es el de, aquí abajo, Francisco. Este es el del hermano Jesús, este es el suyo. Es su certificado de bautismo. Este es el de la hermana Ceci, Dios la bendiga. Y una vez que ya hayan recibido sus certificados, hermana Teresa, me la bendiga, y hermano Fernando, Dios me los bendiga. Si se ponen aquí al frente, y el hermano Francisco va a orar por ustedes. Dense la vuelta hacia ellos para que ya. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por mis hermanos, Señor, que un día, Señor, tú, como dice tu palabra, Señor, estábamos predestinados y ellos también estaban predestinados, Señor, a ser tus hijos, Señor. Y sí, gracias, Padre, cumpliendo tu mandato, Señor, como tu palabra dice, vayan y hagan discípulos y bautícenos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y estamos siendo obedientes a tu palabra, Amén, Señor, siguiendo tus mandatos, Señor, y ellos están respondiendo a tu llamado, Señor. Y están sellados, Padre, Dios, en adelante con tu Espíritu Santo, Señor, que ya son hijos tuyos, Señor, que nada ni nadie los puede separar de ti, Señor. Yo te doy gracias por ellos, Señor. Te pido que los bendigas, Padre, que oren su nueva vida en Cristo, Padre, que tú cuides su entrada, su salida, Padre, que donde quiera que haya obstáculos, Señor, pues que los brinquen, y si se caen, que se levanten y sigan adelante, Padre. Es un caminar contigo hermoso, Señor, que es mejor que todo lo que el mundo ofrece, Señor. Yo te pido que los bendigas, que una vez más que cuides su entrada, su salida, Señor, y yo te pido por ellos, Señor, Padre, que los sigas bendiciendo hoy y siempre, Padre, para que sean un ejemplo en sus familias, en sus casas, en su trabajo, en donde quiera que ellos vayan, Padre, que sean esa luz que tú nos has llamado a ser, Señor, a alumbrar en la oscuridad, Señor. Yo te pido que los bendigas una vez más en ese precioso nombre, que es sobre todo nombre, su Cristo Jesús, y su pueblo dice, amén, amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando ellos los bautizamos, yo los bajaba al agua y entonces me quedaba mirando, a ver, Señor, ¿va a descender el Espíritu sobre ellos? No, bueno, el Espíritu vino sobre ellos. Pueden tomar asiento, hermanos. El Espíritu vino sobre ellos en el momento que aceptaron a Cristo en su corazón, ¿no? Fueron sellados con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo vino a morar en sus corazones y de ese momento en adelante fueron salvos, ¿no?
Pero una de las cosas que nos ha dejado el Señor es, número uno, que una vez que hayamos hecho una confesión de fe, nos identifiquemos en la muerte y resurrección de Jesús, que es en su sepultura y en su resurrección, ¿no? Cuando desciendes a las aguas, simbólicamente estás siendo sepultado con Cristo Jesús, pero cuando sales de las aguas, estás resucitando a una nueva vida en Cristo Jesús. Y ese es un paso de fe que hicieron ellos públicamente, y todos los que estábamos ahí presentes ese día fuimos testigos de que ahora ellos son discípulos de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Así es de que felicidades, y cuando puedan ahí me les dan un abrazo, ¿ok? Y vamos a la palabra, vamos al libro de Segunda de Reyes, capítulo 16. Este día vamos a estar tocando un tema, el cual yo le he titulado Las prácticas abominables del rey Acaz. Las prácticas abominables del rey Acaz. Hermanos, una cosa que podemos ver es lo siguiente. Como padres, nosotros podemos instruir a nuestros hijos en la verdad. Podemos enseñarles a ellos el buen camino. Podemos instruirles en los mandamientos, estatutos y decretos del Señor. E incluso podemos guiarles todo el tiempo de su vida de adolescentes. Pero una vez que ellos lleguen a la mayoría de edad, entonces de ahí en adelante ellos van a decidir qué rumbo y qué dirección van a tomar. Nuestro deseo es que continúen caminando con el Señor, ¿no? Ese es nuestro deseo. Y que sirvan a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma. Y que sean fieles siervos de Dios, y que en todo tiempo y en toda hora se entreguen al Señor. Ese es nuestro deseo como padres. Una vez que hemos creado a nuestros hijos en el temor del Señor, en el temor a Dios. Y podemos ver que eso era lo que deseaba Jotam, padre de Acaz, acerca de su hijo, ¿no? De la misma manera que Amasías o Usías instruyó a Jotam, y Jotam siguió en lo recto, en lo bueno de Dios. Entonces Jotam hizo lo mismo y esperaba de Acaz que fuese tan bien como fueron sus antepasados, especialmente David, ¿no? Con el cual todos ellos se identificaban. Y ese es uno de los puntos que vamos a estar tocando este día, acerca de por qué es que los hijos muchas veces se desvían de la verdad. ¿Por qué se desvían de la verdad? ¿Qué es lo que los lleva a ellos a dejar el buen camino? ¿Qué es lo que los lleva a ellos a abandonar la carrera? ¿Y por qué razón? ¿Por qué razón es que muchas de las veces cometen o hacen prácticas abominables, como las vamos a mirar en la vida del rey Acaz? Y este capítulo es sumamente interesante al respecto. Para entrar en contexto, como ustedes saben, enseñamos la palabra capítulo por capítulo, libro por libro, versículo por versículo. O sea, no nos saltamos, seguimos desde el capítulo 1 hasta el final del libro y llevamos una secuencia de la enseñanza respecto a lo que Dios habló al autor del libro, ¿no? En este caso es a los reyes de Israel. Y vamos a continuar hoy día con el capítulo 16, pero la semana pasada estuvimos en el capítulo 15, tocamos un tema llamado una monarquía sin Dios, una monarquía sin Dios. Si se recuerdan, miramos cómo todos los reyes de Israel y de cada uno de ellos, decía la Escritura, e hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y miramos que era una monarquía sin Dios, o sea, reyes que no tenían o no se adaptaron a los estatutos y decretos de Dios. Cuando no se vive para Dios, cuando no se sirve a Dios, cuando no se vive bajo la ley de Dios, los mandamientos de Dios, se vive bajo la ley de alguien más, o sea, en este caso, la ley del mundo, la ley del diablo, la ley de todo lo que tú puedas imaginarte.
Porque cuando Dios rige el corazón. Cuando Dios obra, obra en el corazón. Cuando Dios reina, reina en el corazón. Y cuando se tiene a Dios en el corazón, se hace lo recto porque Dios está en el corazón. Pero cuando Dios no está en el corazón, se guía uno por el corazón. Y el corazón nos dice en el libro de Jeremías que es malo y perverso, ¿no? ¿Y quién lo conocerá? Es lo que nos dice la Escritura. Así es de que en el libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 9, nos dice la Escritura que el corazón es malo y perverso, ¿y quién lo conocerá? Entonces, lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros es que no nos podemos llevar por el corazón, no nos podemos llevar por lo que sintamos en el corazón, porque no es agradable, no es bueno, no es saludable para nosotros. Dios quiere que seamos obedientes y obedezcamos su palabra, obedezcamos sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos y hagamos lo que le agrada a Él. Por ello es que nos ha dejado el canon de las Escrituras, nos ha dejado la Sagrada Escritura, la Santa Biblia. Y en ella encontramos la verdad, encontramos el camino, encontramos la vida eterna a través de las enseñanzas en la palabra de Dios. Así es de que la semana pasada tocamos 3 puntos. El primer punto de los versículos 1 al 7, hablamos de la ruina de un corazón enaltecido. De la ruina de un corazón enaltecido, ¿no? Hablamos de el rey Amasías. Y literalmente este rey, después de que se posicionó y comenzó a triunfar y a tener éxito en todas las cosas que él hacía, se enalteció tanto y llegó a un punto el cual él quiso tomar el papel del sacerdote. Entró al templo a ofrecer incienso y mientras estaba en el templo los sacerdotes lo refutaron y le dijeron: sal fuera del templo porque esto a ti no te pertenece. Se enojó el rey y Dios lo hirió con lepra y murió leproso. ¿A razón de qué? De un corazón enaltecido. Tocamos también la inestable monarquía de Israel de los versículos 8 al 31. Ahí es donde miramos que rey tras rey tras rey tras rey eran hombres que no hacían o no hicieron lo bueno ante los ojos de Dios, sino hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Entre ellos, entre todos estos reyes, había traición, había maldad, habían cosas detestables, abominables, buscaba cada uno lo suyo propio, y por ello es que se estaban destruyendo entre ellos mismos. Se estaban destruyendo entre ellos mismos. ¿A razón de qué? A razón de la ausencia de Dios, de la presencia de Dios. Y en el punto 3 del capítulo 15, de los versículos 32 al 38, tocamos un monarca que hizo lo recto ante Dios. Y podemos mirar que este individuo del cual estamos hablando, que es Jotam, hizo lo recto ante los ojos de Dios. Cuando la palabra de Dios nos dice que hizo lo recto ante los ojos de Dios, lo que eso significa es que este rey se dio al estudio de la palabra de Dios, se dio a indagar acerca de los mandamientos, estatutos y decretos del Señor, los puso en práctica en su vida personal y los puso en práctica en el pueblo y con el pueblo. O sea, instruyó al pueblo a seguir la verdad, a seguir el camino de Dios. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que hagamos lo recto ante los ojos de Dios. Es lo que Dios busca y desea de cada uno de aquellos que hemos hecho una confesión de fe, hemos invitado a Cristo a entrar en nuestro corazón y le hemos declarado Señor de nuestra vida. Que vivamos conforme a la voluntad de Dios. Y eso es hacer lo recto ante los ojos de Dios. Pues el tema de hoy, hermanos, que vamos a mirar es las prácticas abominables del rey Acaz. Como ustedes pueden ver la imagen que está arriba en las pantallas, esta es la vida del rey Acaz. Es la vida del rey Acaz. Un hombre arrogante, ¿te das cuenta? Un hombre arrogante. Un hombre que sacrificó a su hijo en el fuego. Un hombre el cual fue atacado en la ciudad de Jerusalén.
Un hombre el cual literalmente desechó la verdad, desechó a Dios. Y por ello es que te enseño esa imagen para que más o menos veas la secuencia de lo que vamos a leer en estos momentos. Y cuando estemos leyendo, esta imagen vuelva nuevamente a tu mente y puedas mirar cada ciclo de la vida de este rey, de la vida de este hombre. Ahora, es muy importante para nosotros, hermanos, el poder mirar lo que es la vida de un hombre y lo que fue la vida de un rey, las cosas que él hizo y las cosas que él practicó, para que nos sirvan a nosotros como lección. Para no nosotros practicar o hacer lo mismo que hizo este rey. Así es de que el primer punto que vamos a tocar este día, hermanos, es un acto religioso degradante. Es el primer punto que vamos a tocar este día. Un acto religioso degradante. Lo vamos a cubrir de los versículos 1 al 4. Y en el versículo 1 dice: en el año 16 de Peca, hijo de Ramalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotam, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar Acaz era de 20 años y reinó en Jerusalén 16 años. Y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová, su Dios, como David, su padre. Qué interesante. Porque hasta este momento todos los reyes de Judá, los cuales ya hemos mencionado y a los cuales hemos estudiado, hemos visto que no fueron perfectos, pero fueron hombres que hicieron lo recto ante los ojos de Dios. Pero acá ahora llegamos al rey Acaz. Y por ello es que comienzo con el hecho de los hijos. ¿Por qué? Porque nosotros como padres tenemos la responsabilidad de instruir a nuestros hijos en la verdad. Es nuestra responsabilidad enseñarles a ellos el camino recto, enseñarles a ellos la verdad. Pero no es nuestra responsabilidad que ellos la sigan ese camino. O sea, yo no puedo forzar mis creencias en mi hijo, al cual yo enseñé desde su nacimiento hasta que tuvo noción del pecado. Le enseñé la verdad y él, cuando llegó al tiempo en el cual pudo decidir por sí mismo y apartarse de la verdad, yo no puedo cambiar su manera de pensar, porque yo no soy el Espíritu Santo, yo no soy Dios. Yo puedo seguir hablándole a él de la verdad, puedo seguir instruyéndole a él en la verdad, puedo seguir hablándole a él acerca del reino de Dios, pero el único que puede cambiar y transformar el corazón de un hombre es Dios, es el Espíritu Santo. Y por ello podemos mirar en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 15, en el versículo 32. Nos dice que en el segundo año de Peca, hijo de Ramalías, rey de Israel, comenzó a reinar Jotam. Jotam es el papá ¿de quién? El papá de Acaz, hijo de Usías. ¿Usías era quién? Usías era el abuelo de Acaz. Era el abuelo de Acaz. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó 16 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc. Y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Hizo conforme a todas las cosas que había hecho su padre Usías. O sea, Jotam siguió el ejemplo de su padre Usías y se esperaba que Acaz siguiera el ejemplo de su padre Jotam. O sea, eso es lo que se esperaba de este joven. Eso es lo que creemos nosotros que debería de haber sucedido, porque ambos, el abuelo, el papá, fueron hombres de Dios, hombres que hicieron lo recto ante los ojos de Dios, y este joven tuvo un buen ejemplo de hacer lo bueno y lo recto delante de Dios. Ahora, Peca, ¿qué nos dice de Peca? Peca era rey de Israel. En Segunda de Reyes, capítulo 15, versículo 27, dice: en el año 52 de Azarías, rey de Judá, reinó Peca,
hijo de Ramalías, sobre Israel en Samaria. Y reinó, ¿cuánto? 20 años. Y dice, e hizo lo malo ante los ojos ¿de quién? Ante los ojos de Jehová. Y no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Si miramos el reino del norte y miramos el reino del sur. El reino del sur es Judá, el reino del norte es Israel. El reino del norte hemos ya observado en el capítulo 15 y capítulos anteriores que literalmente se corrompieron. Se fueron por el camino equivocado, se dieron a la adoración de imágenes, se dieron a hacer todo lo abominable bajo el sol delante de Dios. El reino del sur se mantuvo en la verdad, tenían el templo en la ciudad de Jerusalén. Los sacerdotes instituían los sacrificios a Dios, se seguía enseñando la verdad, se seguía enseñando la palabra de Dios y había un poco más de acercamiento a Dios. Por ello es que podemos mirar ¿qué? Podemos mirar la diferencia entre un reino y el otro. Ambos, pueblo escogido de Dios. Pueblo escogido de Dios. Así es de que hasta este momento, aunque los reyes de Judá no fueron perfectos, pero fueron un reino temeroso de Dios. Un reino temeroso de Dios. Hermanos, yo digo que nosotros podemos fácilmente identificarnos en el reino de Judá. No somos perfectos, pero amamos a Dios con todo nuestro corazón. Estamos en su casa, venimos a buscarle. Venimos a encontrarnos con Él esta tarde. Fácilmente nos pudiésemos haber ido a caminar al parque. Nos hubiésemos quedado mirando la novela. O quizá nos hubiésemos podido ir a visitar un familiar, ¿no? O simplemente quedarnos a descansar, porque tuvimos una larga jornada de trabajo este día. Pero no, hermanos, decidimos este día apartar este tiempo, venir a la casa de Dios, tener tiempo con Él y aprender de lo que Él tiene para nosotros. Y por ello es que, aunque no perfectos, pero estamos buscando a Dios. Estamos buscando hacer la voluntad de Dios. Y eso es, hermano, lo que Dios quiere de nosotros. Lo que Dios busca de nosotros. Lo que Dios desea de nosotros. Por ello es que durante los 16 años del reinado de Acaz, un contemporáneo de Peca, o sea, Acaz y Peca estaban reinando a la misma vez. Peca reinaba en el norte y Acaz reinaba en el sur. Y mientras ellos están reinando, podemos mirar que Peca es un hombre que hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y ahora Acaz es un hombre que no hizo lo recto ante los ojos de Dios. O sea, ahora están en el mismo barco, están en sintonía. Están en sintonía. Por ello en el versículo 3, escucha, en el versículo 3, antes anduvo en el camino de los reyes de Israel. O sea, caminó e hizo y practicó las mismas cosas que practicó Peca. Y aún hizo pasar por fuego a su hijo según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. ¿Te das cuenta que este joven a la edad de 20 años toma el reino? A la edad de 20 años toma el reino. Pero antes de llegar al reino, miró a su padre Jotam reinar en Judá. Le miró reinar. Le miró hacer lo recto delante de Dios. Le miró buscar a Dios en el templo. Le miró a Dios, no solamente buscar a Dios en el templo, sino que miró al pueblo humillado delante de Dios. Pero este joven literalmente decidió ir contrario a ¿qué? Contrario a las enseñanzas de sus padres. La acción de Acaz fue una revelación directa a Dios. Se reveló completamente ante Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, hermanos, nos dice a nosotros en el libro de Deuteronomio capítulo 18, versículo 9.
Deuteronomio 18:9 dice, cuando entres, escucha, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea que hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilejo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quienes consulten a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de tu Dios. Regresando a dónde? Regresando al versículo 3. Antes anduve en los caminos, antes anduve en el camino de los reyes de Israel, y aún hizo pasar por el fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. ¿Sabes qué es lo que me dice esto? ¿Sabe qué es lo que nos dice eso a nosotros? Que el rey Acaz no solamente hizo pasar por el fuego a su hijo, sino que después de hacerlo pasar por el fuego, practicó adivinación, practicó la agorería, practicó el sortilejo, practicó la hechicería, practicó la adivinación. Todas las cosas abominables que hacían los pueblos antes de que Israel tomase esa tierra, las practicó este rey. Las practicó este rey. ¿Por qué? ¿Por qué? Si literalmente su padre fue un hombre de Dios, su abuelo fue un hombre de Dios, su bisabuelo fue un hombre de Dios. Fue un hombre que buscó a Dios con todo su corazón. Y buscó a Dios con toda su alma y todo su ser. ¿Por qué? Pregúntate tú, ¿por qué? ¿Por qué, hermanos? Muchas de las veces es por el hecho de que hay personas de mente muy débil. Muy, muy débil. Mente tan débil que se dejan llevar por cualquier corriente de aire. Se dejan llevar por cualquier enseñanza, por cualquier doctrina equivocada. Y es una de las cosas que Dios literalmente nos está hablando a nosotros y nos está diciendo: pon los ojos en mi palabra, sigue mis mandamientos, mis estatutos, mis decretos, mis enseñanzas. No te desvíes ni a diestra ni a siniestra. Mantente en la verdad. No te dejes llevar por ninguna enseñanza falsa. Porque cuando se desobedece sabiendo que estás haciendo mal, el juicio viene, hermanos, por la desobediencia, y el juicio es bien merecido. Porque somos desobedientes. En el libro de Levítico, capítulo 20, en el versículo 1. En el libro de Levítico 21 nos dice: habló Jehová a Moisés diciendo, dirás asimismo a los hijos de Israel: cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofrecieran alguno de sus hijos a Moloc, escucha, que ofrecieren alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará, y yo pondré mi rostro contra tal varón, y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio de sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado de sus hijos a Moloc para no matarle, entonces yo, dice, pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo con todos los que fornicaron en pos de él prostituyéndose con Moloc. Tristemente,
Incluso un hombre tan grande como Salomón sancionó la adoración a Moloch y después construyó un templo para este ídolo. Lo encuentras en el libro de Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 7. Uno de los crímenes más grandes de las tribus del norte de Israel era su adoración ¿a quién? Su adoración a Moloch. Lo cual los llevó a la cautividad a Siria. Lo encuentras en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 17. Y no solamente eso, sino que podemos mirar que no solamente Acaz hizo mal, sino que después también su hijo Manasés, vamos a mirar que hizo mal ante los ojos de Dios. Porque si el padre le dio ejemplo de seguir lo incorrecto delante de Dios, él siguió el ejemplo de su padre. El ejemplo de su padre. La diferencia entre Acaz y Manasés es que Acaz no se arrepintió. No se arrepintió. Después de que Dios le brindó a él oportunidad tras oportunidad. Y hermanos, la imagen que tienes enfrente, esa es la imagen de Moloch. Se sienta ante la imagen ante la cual se postraban estos reyes. Es ante la cual ellos ofrecían sus hijos. En la parte de abajo le ponían fuego y las manos del rey, del dios Moloch, las tenía extendidas hacia el frente. El fuego hacía que las manos de ese ídolo se pusiesen al rojo vivo. Y entonces los sacerdotes de este ídolo venían y ponían los niños en las manos de este ídolo. Y los quemaban, los cocinaban ahí como sacrificio. Ahí decías, quita la imagen, Jimmy. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa, hermanos, es que este hombre, este rey, Acaz, hizo lo abominable ante los ojos del Señor. Porque en el versículo 4 nos dice, así mismo sacrificó. Regresando a Segunda de Reyes 16:4, dice, así mismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. O sea, este hombre se fue a lo grande. Se fue a lo grande. Literalmente hizo todo lo contrario a lo establecido en la ley de Dios. Todo lo contrario. Y cuando se hace eso, no se puede esperar más que Dios actúe, hermanos. Y no de una manera amable. Sino que Él va a hacer lo que tiene que hacer para llamarnos la atención. El segundo punto de esta noche, hermanos, son las consecuencias de las prácticas abominables. Las consecuencias de las prácticas abominables, de los versículos 5 al 9. En el versículo 5, entonces, Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Ramalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer guerra y sitiar a Acaz, mas no pudieron tomarla. En aquel tiempo el rey de Edom recobró Elad para Edom y echó de Elad a los hombres de Judá, y los de Edom vinieron a Elad y habitaron allí hasta hoy. Dios dio la victoria a Azarías, su abuelo. Dios dio la victoria a Jotam, su padre, y ellos habían recuperado toda esta tierra para Judá. La habían recuperado. Habían expandido el reino de Judá, lo habían expandido. Se habían extendido hasta el otro lado del río Jordán. Habían tomado a los de Moab y los habían hecho a ellos que les pagasen contribuciones. Tributarios. Los hicieron tributarios. Pero ahora este joven, Acaz, toma el reino, se aparta de Dios, deja a Dios, deja el sacrificio, deja las ofrendas, deja lo establecido en la palabra de Dios,
y se da a lo abominable, a lo malo y a lo detestable delante de los ojos de Dios. La semana pasada, hermanos, hablamos de que cuando se tiene a Dios, se tiene una protección alrededor nuestra. Lo podemos mirar en el libro de Job, que el diablo no podía tocar a Job, no podía tocar los bienes de Job, no podía tocar los hijos de Job, porque Dios tenía una barrera de protección alrededor de Job. Pero el momento en el cual se deja a Dios y se dice: Dios, ¿sabes qué? No me interesa vivir para ti, no me interesa ser tu siervo, no me interesa seguir tus mandamientos, tus estatutos y tus decretos, no me interesa ser parte de tu reino. Entonces dice Dios: ok, no te interesa que yo te cubra, entonces me aparto a un lado. Y Dios se aparta a un lado. Y la protección de Dios se aparta con Dios. O sea, es de que ahora estás expuesto a los ataques del diablo. Estás expuesto a todos los dardos del maligno. Y este joven, aunque creyó él que porque era hijo de un gran rey, creyó él que porque ahora su padre le había dejado una gran herencia, le había dejado un reino próspero, él lo tenía todo en la punta de sus dedos. Pero lo que no entendió este joven era que la bendición que sus padres le habían delegado, dejado a él como herencia, era porque Dios se las había dado a ellos. Y de la misma manera que Dios da, Dios quita. Y por ello es que ahora podemos entender que perdió absolutamente todo. Perdió absolutamente todo. En 2 de Reyes, capítulo 14, versículo 21, leemos donde dice: entonces todo el pueblo de Judá tomó a Azarías, que era de 16 años, y lo hicieron rey en lugar de Amasías su padre. Y reedificó, dice, él a Elat, y la restituyó a Judá después que el rey durmió con sus padres. O sea que Amasías volvió a conquistar estas tierras, las volvió a unir a Judá, y entonces comenzó a edificar la ciudad de Elat. Hasta el día de hoy es una de las ciudades más prestigiosas en Israel, Elat. Elat es algo que de verdad, si el Señor el día de mañana te da la bendición de viajar a Israel, te recomiendo que la visites. Es una ciudad al lado del Mar Rojo, sumamente hermosa en todo lo que tú te puedas imaginar. Y el día de hoy pertenece a Israel, pero en aquel entonces, como podemos ver, se la quitaron a él los moabitas. ¿Por qué? Porque Rasín, rey de Siria, y Peca, rey de Israel, atacaron a Judá por ambos lados. Le llegaron por el río Jordán y le llegaron por el lado norte. Por ello, como resultado, tuvo que ceder a Elat. Y no pudo sostenerla. Porque no podía hacer dos frentes. No podía mandar un ejército para acá y un ejército para acá y ser exitoso. Lo que él hizo fue, se encerró en la ciudad de Jerusalén. Y encerrado en la ciudad de Jerusalén es como pudo hacer frente a sus enemigos. Y eso para nosotros es una gran lección. Cuando tenemos a Dios en nuestra vida, podemos caminar libremente y podemos entender que en todo lo que nosotros emprendamos, Dios nos va a prosperar. Porque Dios está con nosotros. Pero cuando Dios no es parte de nuestra vida y hacemos a Dios a un lado, y comenzamos a caminar conforme a lo que nosotros creemos que es bueno, es recto y es agradable, entonces nos encerramos en nuestra propia burbuja. Y estando en nuestra propia burbuja creemos que somos intocables. Somos intocables. Es una gran mentira. Porque cuando nosotros creemos estar fuertes, nos dice la palabra de Dios, miren que
que no caigan. ¿Por qué? Porque mira lo que le dice Isaías a Acaz. Isaías era el profeta en los días de Acaz. En Isaías capítulo 7, versículo 1, la escritura nos dice, aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Rasín, rey de Siria, y Peca, hijo de Ramalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Y vino la nueva a la casa de David diciendo, Siria se ha confederado con Efraín, y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Se les dio miedo. Entonces dijo Jehová a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sarjasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Y dile, guarda, escucha, Dios dando una segunda oportunidad a este rey. Le dice a él, guarda y repósate, no temas ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean por el ardor de la ira de Rasín y de Siria y del hijo de Ramalías. Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio con Efraín y con el hijo de Ramalías, diciendo, vamos contra Judá, aterroricémosla y repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabel. Por tanto, escucha, Jehová el Señor dice así, ¿hablando a quién? Hablando a Acaz. Jehová el Señor dice así, no subirá no subsistirá ni será. Porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco Rasín, y dentro de 75 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria es el hijo de Ramalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Habló también Jehová a Acaz diciendo, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola, ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz, no pediré, no, y no tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías, oíd ahora, casa de David, os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Wow. Este hombre hace pasar a su hijo por el fuego. Este hombre practica toda clase de hechicería, toda acción perversa que se practica sobre la tierra. Y aún en ese estado de idólatra, en ese estado en el cual se encuentra, Dios tiene de él misericordia y viene y le extiende la mano. Acaz, clama a mí, dice, y te voy a responder. Pídeme señal de que te voy a liberar y te la voy a dar. Te la voy a dar. Y dice él, no, yo no quiero nada con Dios. Nada, no quiero nada con Dios. No quiero nada con Dios. Así es de que Dios, hermano, no se va a forzar en nadie. Dios te va a extender la mano. Si tú te has apartado de la verdad y estás caminando por el camino del error y no estás caminando haciendo la voluntad de Dios, Dios en su infinita misericordia una y otra vez te va a extender la mano. Pero si tú tú insistes en rechazar el perdón de Dios, la gracia, la misericordia de Dios, va a llegar el día, va a llegar la hora, va a llegar el momento en el cual no vas a tener otra opción más que enfrentar el juicio de Dios. El juicio de Dios. Continuando en el versículo 7 de Segunda de Reyes, capítulo 16,
Dice, entonces Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo, yo soy tu siervo y tu hijo, sube y defiéndeme de mano del rey de Siria y de la mano del rey de Israel, que se han levantado contra mí. Y tomando Acaz la plata y el oro que se halló en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real, envió al rey de Asiria un presente. Y le atendió el rey de Asiria, pues subió el rey de Asiria contra Damasco y la tomó y llevó cautivos a los moradores de Kir y mató a Razim. O sea, este hombre, Acaz, prefirió solicitar ayuda del rey de Asiria, antes que aceptar ayuda de parte de Dios. ¿Te das cuenta? Cuando Dios viene a tu corazón y habla a tu persona y te quiere preservar, te quiere ministrar, porque ve que vas por un camino que no es recto, que no agrada a Él. Y viene y te jala las orejas. Hey, ¿qué estás haciendo? Trata de llamarte la atención. Porque te ama. Porque desea y quiere lo mejor para ti. Porque no quiere que tropieces, no quiere que caigas. Quiere que seas exitosa en todo lo que te propongas en tu corazón. Es lo que Dios quiere y desea para sus hijos. Pero cuando se hace a Dios a un lado y se apoya uno en la sabiduría, se apoya uno en las personas que nosotros creemos que nos pueden ayudar, entonces estamos literalmente diciéndole a Dios, Dios, déjame hacer mis propias decisiones, déjame aprender de mis propios errores, déjame a mí rascarme con mis propias uñas, déjame a mí probar la vida sin tu ayuda, En muchas ocasiones vamos a tener éxito. No hay duda de ello. Pero van a haber otras en las cuales vamos a fracasar. Y no solamente vamos a fracasar, sino que en el fracaso, hermanos, nos vamos a caer. Continuando en Isaías capítulo 7, versículo 14. Fíjate lo que le dice el Señor a Acaz. Después de que de que Dios le dijo a Acaz, pide señal. En el versículo 14 de Isaías dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los reyes que tú temes será abandonada. O sea, la tierra de los sirios y la tierra del norte de Israel, o sea, de Efraín, iba a ser ¿qué? Iba a ser abandonada. Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo, sobre la casa de tu padre, días cuales nunca vinieron desde el día que Efraín se apartó de Judá. Esto es el rey de Asiria. Y acontecerá que en aquel día silbará Jehová a las moscas que están en el fin de los ríos de Egipto y a la abeja que está en la tierra de Asiria. Y vendrán y acamparán todos en los valles desiertos y en las cavernas de las piedras y en todas los zarzales y en todas las matas. En aquel día el Señor raerá con navaja alquilada con los que habitan al otro lado del río, esto es, con el rey de Asiria, cabeza y pelo de los pies y de la barba también quitará. Acontecerá que en aquel tiempo, dice, que
Creará un hombre una vaca y 2 ovejas. A causa de la abundancia de leche que dará, comerá mantequilla. Ciertamente mantequilla y miel comerá el que quede en medio de la tierra. Acontecerá también en aquel tiempo que el lugar donde había 1000 vides que valían 1000 siclos de plata será para espinos y cardos. Con saetas, arco irán allá, porque toda la tierra será espinos y cardos, y todos los montes que se cavan con azada no llegarán allá por el temor de los espinos y de los cardos, sino que serán para pasto de bueyes y para ser hollados de los ganados. O sea, Dios le dice a quién, le dice a Acaz, yo voy a usar a los asirios para juzgar al reino del norte y para juzgar a los sirios. Yo los voy a usar. No eres tú dándole tu oro, no eres tú tratando de convencerlo para que te salve. Soy yo, dice Dios, el que te va a salvar a ti. O sea, le está diciendo lo que Dios va a hacer antes de que ocurran las cosas, para que cuando las cosas ocurran, Acaz pueda levantar los ojos al cielo, mirar hacia arriba y decir: gracias, Señor, por la liberación, gracias, Señor, por liberarme de mis enemigos. Y no le dé el crédito al hombre. No le dé el crédito al hombre. Por ello es que podemos entender que Dios le está diciendo a él: clama a mí, búscame a mí. Búscame a mí. En el punto 3 de este estudio, vamos a mirar cómo se corrompe la adoración a Dios. En el punto 3, hermanos, vamos a mirar cómo se corrompe la adoración a Dios de los versículos 10 al 20. En el versículo 10 dice: después fue el rey Acaz a encontrar a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, en Damasco. Y cuando vio el rey Acaz el altar que estaba en Damasco, envió al sacerdote Urías un diseño y la descripción del altar conforme a toda su hechura. Y el sacerdote Urías edificó el altar conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado de Damasco. Y así lo hizo el sacerdote Urías, entre tanto que el rey Acaz venía de Damasco. O sea, cuando Acaz llega a Damasco, mira el altar donde se ofrecía sacrificios a Dios. Y se quedó: ¡oh, qué hermosura! ¡Qué diseño! ¡Qué preciosidad! Este altar lo voy a mandar edificar y lo voy a poner en la ciudad de Jerusalén. Ese era el corazón del rey. Pero podemos ver y podemos aprender a través de este capítulo que el corazón del rey estaba ¿qué? Estaba corrompido. El corazón del rey estaba desviado. El corazón del rey estaba lejos de hacer la voluntad de Dios. Pero ¿qué del sacerdote? ¿Qué del sacerdote? El sacerdote tenía que haberlo hecho entrar en razón. Rey Acaz, perdóname. Pero Dios ha establecido la adoración en el templo. Dios ha establecido la adoración y ya ha diseñado los utensilios, lo que se ha de usar para alabar a Dios, para adorar a Dios. No puedes tú sustituirlo con algo distinto. O sea, ese tenía que haber sido ¿qué? La reacción de ¿quién? La reacción del rey, del sacerdote Urías, del sacerdote Usías. Esa tenía que haber sido la reacción de él. Ahora, en 2 de Crónicas, capítulo 26, versículo 16, cuando su abuelo intentó hacer lo mismo en el templo, mira lo que pasó. Dice en el versículo 16: mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios. Entró en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso, y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías, y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón,
que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Uzías, teniendo en la mano el incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. O sea, los sacerdotes miraron al rey y le dijeron: rey, no te pertenece a ti, no es tu lugar quemar incienso. Y Uzías tenía que haber hecho lo mismo con el rey Acaz. Pero no, ¿por qué? Porque la adoración, hermanos, se había corrompido. No solamente el rey había establecido una adoración pagana en Israel, en Judá, sino que en la adoración que había introducido al pueblo, los mismos ministros, los mismos sacerdotes del templo habían sido corrompidos. Se habían desviado de la verdad. Se habían desviado de la verdad. Hermanos, ¿por qué crees tú que el día de hoy hay tantas religiones en el mundo? ¿Por qué tú crees? Porque cada una de esas religiones que existen en el mundo en el día de hoy sacaron de la palabra de Dios algo que les convino a ellos, y con ello comenzaron un nuevo movimiento, una nueva enseñanza. Una nueva enseñanza. No se apegaron a la verdad, no se apegaron a las escrituras. Porque cuando uno se apega a la verdad, cuando uno se apega a las escrituras y sigue la enseñanza a través de la palabra de Dios, no hay manera de errar, no hay manera de equivocarnos, porque estamos dando todo el consejo de Dios. Pero cuando se saca un versículo de aquí, un versículo de allá, un versículo del otro libro, y de este libro y de aquel libro, y damos un mensaje, no estamos enseñando la palabra de Dios, estamos enseñando lo que creemos que Dios quiere que enseñemos. Y estamos manipulando las cosas. Estamos sustituyendo la verdad con nuestro intelecto. Estamos tratando de hacer lo que creemos que es correcto, lo que Dios nos indica a hacer. Y Uzías estaba haciendo exactamente lo mismo. Uzías estaba haciendo lo mismo. Por ello Jesús nos dice en Mateo capítulo 7, versículo 22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. O sea, no el hecho de que tú sientas bien, ¿sabes qué? Si yo adoro a Dios de esa manera, me hace sentir realizado, me hace sentir que me conecto con Dios, me hace sentir que estoy cerca de su trono. Es lo que te dice la palabra. La palabra de Dios te dice que quemes incienso. La palabra de Dios te dice que ofrezcas sacrificios. La palabra de Dios te dice que hagas prácticas abominables. No, en contrario, la palabra de Dios te dice: sométete a la verdad, sigue mis mandamientos, mis estatutos, mis decretos, mis principios, mis promesas. Sigue al pie de la letra lo establecido en la verdad, para que puedas entonces caminar de la manera que agrada a Dios. ¿Por qué? Porque entonces, hermanos, escucharemos esas palabras gloriosas y maravillosas que Jesús declarará a aquellos que hicieron la verdad y siguieron la verdad. Les dirá a ellos: bien hecho, buen fiel siervo. En lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor. Si dejamos que la verdadera adoración entre en prácticas paganas, hermanos, estamos corrompiendo la verdadera adoración a Dios. No podemos no podemos instituir movimientos nuevos, sensaciones. No podemos traer algo distinto a lo que la palabra de Dios nos dice e incorporarlo en la adoración a Dios, porque es contrario a Dios, es contrario a la verdad. Y Santiago 4:16 nos dice: pero ahora os jactáis en vuestra soberbia.
Toda jactancia semejante es mala, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si nosotros sabemos que la palabra de Dios nos dice no practicar ciertas cosas en la iglesia, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? Si tú miras a alguien hacer algo que no va con la escritura, o si miras a alguien hacer algo en la iglesia, en el santuario, o en la casa de Dios, busca en la palabra de Dios. Y si lo que ellos están haciendo es bíblico, se alinea con la verdad, entonces créelo. Pero si no lo está, si no se alinea con la verdad, no se alinea con la palabra de Dios, sal corriendo tan rápido como puedas. ¿Por qué? Porque te están llevando por el camino del error. Usías creía que estaba haciendo lo recto delante de Dios, fabricando este altar. ¿Para quién? Este altar para el rey Acaz. Pero lo que estaba haciendo era desviando al pueblo de Dios. En el versículo 12 y 13 dice: y luego que el rey vino a Damasco, vio el altar, se acercó el rey a él y ofreció sacrificio en él. Y aconteció, y encendió su holocausto y su ofrenda, y derramó sus libaciones y esparció la sangre de sus sacrificios de paz junto al altar. Qué triste, qué triste. ¿Por qué? Porque uno de los requisitos para los reyes, especialmente para los reyes de Israel, era que con su propia mano, con su propio puño, tenían que agarrar una copia de la ley, de la escritura original. Y de la escritura original tenían que copiar la palabra de Dios, letra por letra. Hacerse una copia para ellos, estudiarla y ponerla en práctica todos los días de su vida. Y Acaz decidió que eso es demasiado para mí. Yo voy a buscar lo sensacional, voy a buscar lo agradable, voy a buscar lo que me mantiene activo, lo que me hace brincar, lo que me hace correr. Eso es lo que yo voy a buscar, porque eso es lo que me hace sentir bien. Y eso es lo que hizo este rey. Y se alejó de la verdad. Se alejó de la verdad. Para ti, para mí, hermanos, es muy diferente. ¿Por qué? En el libro de Juan, capítulo 4, versículo 21, la escritura nos dice que Jesús le dijo a la mujer samaritana: no, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene, y la hora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Pero para Acaz, el lugar de adoración era el templo en la ciudad de Jerusalén. No en Damasco. No en Damasco. Era en Jerusalén. Para él para poder ofrecer su sacrificio a Dios y acercarse a Dios, tenía que hacerlo en el lugar que Dios había escogido para el pueblo de Israel. Fíjate lo que nos dice Deuteronomio, capítulo 12, versículo 1. En Deuteronomio 12:1 dice: estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra de Jehová, que Jehová, el Dios de tus padres, ha dado para que tomes posesión de ella todos los días que vosotros viviereis sobre la tierra. Destruiréis, escucha, destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos, sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares, quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera consumiréis con fuego, y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar. No haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre, para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Allá iréis.
O sea, Dios le dijo al pueblo de Israel, hay un lugar que yo voy a fijar para que todos vengan y me adoren ahí. Eso era para Israel en los tiempos de la ley. Para nosotros, el día de hoy, nos dice la Escritura que la hora viene y la hora es ya cuando los verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad, en cualquier lugar. O sea, tú y yo podemos adorar a Dios en cualquier lugar. No tenemos un lugar fijo. Mas es de importante congregarnos. ¿Por qué? Porque la Escritura nos dice en el libro de Hebreos, no os dejéis de congregar como muchos lo tienen por práctica. ¿Por qué? Porque nos necesitamos. Yo los necesito a ustedes. Yo necesito estar con ustedes para sentir el calor del Espíritu entre nosotros. Continuando en el versículo 14 al 15 dice, e hizo acercar el altar de bronce que estaba delante de Jehová en la parte delantera de la casa, entre el altar y el templo de Jehová, y lo puso al lado del altar hacia el norte. Y mandó el rey Acaz al sacerdote Urías diciendo, en el gran altar encenderás el holocausto de la mañana y la ofrenda de la tarde, y el holocausto del rey se ofrecerá. Y asimismo el holocausto de todo el pueblo de la tierra y sus ofrendas y sus libaciones, esparcirá sobre él toda la sangre del holocausto, toda la sangre del sacrificio. El altar de bronce será mío para consultar en él. O sea, puedes ver literalmente que el rey cambió la institución establecida por Dios a los sacerdotes. Les dijo Dios a los sacerdotes que quiénes eran los que tenían que ofrecer sacrificio y qué es lo que tenían que hacer. Y estaba establecido, estipulado en la ley de Moisés. Pero ahora viene este rey y les dice a ellos qué hacer. ¿Qué manera hacerlo? Como puedes ver la imagen que tienes detrás de mí, eso es exactamente lo que hicieron. Hicieron contrario a qué? Contrario a la verdad de Dios. Por ello en el versículo 16 dice, hizo el sacerdote Urías conforme a todas las cosas que el rey Acab le mandó. O sea, el sacerdote tenía que escuchar de Dios y hacer la voluntad de Dios. No tenía que escuchar la voluntad del hombre ni hacer la voluntad de ningún hombre. Tenía que obedecer a Dios y obedecer su palabra. Por ello el apóstol Pablo dice a los Gálatas, les dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Escucha, dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, pues busco ahora favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Si se agrada a los hombres, ¿no somos siervos de Dios? Urías no era siervo de Dios, era siervo de Acaz, rey de Israel, rey de Judá. Y en el versículo 17 y 18 nos dice, y cortó el rey Acaz los tableros de las basas, les quitó las fuentes y quitó también el mar de sobre los bueyes de bronce que estaban debajo de él, y lo puso sobre el suelo de piedra. Asimismo él practicó Asimismo el pórtico para los días de reposo que habían edificado en la casa y el pasadizo de afuera, el del rey, los quitó del templo de Jehová por causa del rey de Asiria. Y en el versículo 19 y 20 dice, los demás hechos que puso por obra Acaz, ¿no están todos escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió el rey Acaz con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Ezequías. Así es de que aquí tienes la historia de Acaz, aunque desalentadora, nos enseña una gran lección. Una gran lección. ¿Por qué? Porque le miramos hacer prácticas abominables delante de los ojos de Dios.
le miramos hacer actos religiosos contrarios a la verdad de Dios, pero también miramos las consecuencias de tales prácticas y prácticas abominables que hicieron que la ira de Dios viniera sobre de Él y sobre de su reino. Y cuando nosotros deliberadamente desobedecemos a Dios, el juicio de Dios no solamente viene sobre nosotros, sino viene sobre aquellos que están alrededor de nosotros. No te afecta a ti, sino que afecta a los tuyos también. Por ello es que la lección de este estudio: no te apartes de Dios. No sigas enseñanzas o prácticas equivocadas contrarias a lo escrito en la verdad, en la palabra de Dios. Porque si lo haces, no solamente estás buscando juicio para tu vida, sino que estás también trayendo juicio sobre aquellos que están a tu lado. Y eso es lo que no queremos, ¿verdad? Gloria a Dios. Pongámonos de pie, vamos a orar y así damos por terminado nuestro servicio. Padre, gracias por este tiempo, este estudio. Gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque no hemos sido llamados a seguir ningún hombre. Hemos sido llamados a seguirte a ti, a hacer tu voluntad. Hemos, Padre mío, sido llamados a imitar a Jesús. Hemos sido llamados para ser hechos a la imagen y semejanza de Él. Y esta noche, oh Padre Santo, queremos, mi Dios, no solamente dejar que este estudio acerca de la vida del rey Acaz nos abra los ojos, Padre mío, a lo que puede ocurrir si nos desviamos de la verdad, sino que, oh Padre mío, entendiendo que tú, oh mi Dios, no nos dejarás ni nos darás por inocentes. Ayúdanos, Padre, siempre a caminar con los ojos puestos en el autor y consumador de nuestra fe en Cristo Jesús, haciendo tu voluntad, siguiendo tus mandamientos, caminando conforme, oh mi Dios, a lo establecido en tu palabra y agradándote cada paso que demos, cada día que vivamos en esta tierra. Porque eso es lo que tú buscas y que quieres y deseas de aquellos en los cuales has puesto tu nombre y en los cuales has venido a morar. Gracias, Padre, te amamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús oramos y todos decimos amén. Amén.